Jefa, ¿vives solo? Respondí, soy papá soltero. Ella cerró la puerta. Hoy cenamos en tu casa. El olor a ozono eléctrico y café de máquina carísimo era el perfume oficial de la planta 23, una esencia que Javier Rojas, Javi para los pocos que se atrevían a tutearlo, había aprendido a asociar con el estrés de alta gama. El crepúsculo de un martes de finales de octubre pintaba el cielo de Madrid con tonos púrpura y ceniza, filtrándose a través de los ventanales inmaculados del edificio, un monolito de cristal y acero anclado en el corazón financiero de Azca. Abajo, el tráfico de la Castellana era una arteria ruidosa. Arriba, el silencio era denso, caro y peligroso. A sus 37 años, Javi era un hombre construido a base de rutinas inquebrantables. Su traje gris marengo, siempre impoluto, era una armadura corporativa. Su barba de 3 días, meticulosamente recortada, y sus gafas de montura fina eran parte de una fachada diseñada para proyectar competencia serena, la misma que había usado durante 7 años para ascender en la jerarquía de Stratos Consulting, una firma donde la disponibilidad era la moneda de cambio más alta. Pero esa noche, la armadura se sentía pesada. Eran las 19:47. Su cuerpo, entrenado para abandonar la oficina estrictamente a las 18:30 para la primera misión: recoger a Elena del extraescolar de robótica y prepararle la cena. Gritaba alarma. Su secreto, la razón de su reloj interno tiránico, no era un desliz financiero ni un proyecto fallido, sino algo mucho más íntimo y, en este ecosistema, mucho más tóxico. Javi era papá soltero. Elena, su hija de 7 años, era el centro gravitacional de su universo y la razón por la cual había construido un muro de hermetismo alrededor de su vida personal. En Stratos, y bajo el escrutinio de su jefa, Renata Montes, la paternidad soltera era interpretada como debilidad, como una excusa permanente para la falta de compromiso absoluto. La oficina ya estaba fantasmagórica. Solo quedaban las luces de emergencia y el tenue resplandor azul de la pantalla de su portátil. El único sonido era el zumbido constante del aire acondicionado recirculando el mismo aire reciclado, un eco vacío que amplificaba su ansiedad. Estaba esperando la llamada. No, peor que la llamada. Estaba esperando la convocatoria a la mesa de tortura, el despacho de Renata. Renata Montes, la jefa, una mujer de 45 años con un currículum que brillaba tanto como el diamante que llevaba en el anular. Renata no caminaba, planeaba, siempre vestida de negro o blanco. Su estilo era una declaración de poder minimalista y sin concesiones. Había llegado a Stratos 2 años atrás, con fama de depredadora corporativa, una estratega implacable que veía la vida personal de sus empleados no como un derecho, sino como una variable de riesgo a gestionar. Javi se limpió la palma de la mano en el pantalón. Había tenido una reunión telefónica a las 18:00 sobre el proyecto Fénix, el acuerdo de fusión más grande que la empresa había manejado en años, y había cometido el error de revisar su reloj 3 veces en 10 minutos. Renata, que tenía ojos en la nuca y sensores para la distracción, lo había notado. El intercomunicador parpadeó. Un pulso lento, verde esmeralda, el color de la guillotina. Javier, mi despacho. Ahora, la voz de Renata no admitía réplica ni excusas. Era fría, pulida, con un ligero acento que denotaba años de universidad en el extranjero. Javi suspiró, recogió el cuaderno de cuero negro donde guardaba sus anotaciones sobre Fénix
y el dibujo de un unicornio que Elena había metido entre las páginas esa mañana, un detalle que procuró esconder, y caminó por el pasillo de moqueta gris. Cada paso sobre el suelo enmoquetado parecía amortiguar su valor. Al pasar por la cocina, notó el olor persistente a café quemado, el residuo de una jornada frenética. Vislumbró su reflejo en el cristal polarizado de una sala de reuniones vacía. Ojos cansados, pero fijos. No podía parecer vulnerable. Antes de continuar, me encantaría saber de dónde nos estás escuchando. Deja un comentario con tu ciudad o país. El despacho de Renata era el vértice del poder de la planta. Estaba diseñado para intimidar. Paredes de cristal y ébano, una sola orquídea blanca y una vista panorámica de Madrid que, al anochecer, parecía una alfombra de joyas eléctricas. Ella se sentaba detrás de una mesa de cuarzo negro de un tamaño desproporcionado que la hacía parecer una reina juzgando desde su trono. Cuando Javi entró, Renata no levantó la vista de la tablet. Estaba revisando un gráfico de rendimiento con una pluma plateada en la mano, sus uñas pulidas de un rojo oscuro que parecían garras. «Siéntate, Javier». Javi tomó asiento en la silla de diseño, incómoda y baja, que la obligaba a mirar ligeramente hacia arriba. Estrategia sutil de poder. «El progreso de Fénix es aceptable», dijo Renata, deslizando la tablet hacia él. Javi notó que la palabra aceptable era, en el léxico de Renata, un eufemismo brutal para rozando el fracaso. Hemos superado el bache de integración de datos del proveedor B, Renata. Los equipos en Barcelona están en línea con el cronograma revisado. Estaremos listos para la revisión de la Junta el lunes. ¿Lo estaremos? Ella levantó finalmente la vista. Sus ojos, de un marrón casi negro, tenían la agudeza de un bisturí. Tu equipo en Barcelona reportó una demora de 2 horas esta tarde. ¿Sabes por qué? Porque tú no estabas disponible en un momento crítico. Javi sintió un nudo en el estómago. La demora había sido por una tontería de servidor, resuelta 15 minutos después. Pero en Stratos, la culpa siempre escalaba hasta el gestor de proyecto. Estaba revisando la métrica de liquidez con el departamento legal, como me indicó la semana pasada. Javier, la prioridad es siempre la emergencia, no la agenda. Te has mostrado excepcionalmente rígido con tus horarios últimamente. Esta era la estocada. Renata no preguntaba sobre métricas, preguntaba sobre compromiso, preguntaba sobre su vida. Javi adoptó su postura profesional más impenetrable. Mi gestión del tiempo es eficiente, Renata. Me aseguro de que todas mis tareas prioritarias estén cubiertas antes de finalizar la jornada. Renata se recostó en su silla, el crujido apenas audible del cuero. Su expresión era ahora menos de enfado y más de curiosidad fría, como un científico examinando una bacteria bajo el microscopio. Eficiente es una cosa, Javier. Disponible en este nivel es otra. Fénix exige absoluta lealtad. Exige que el proyecto sea tu única preocupación. He notado que te has vuelto muy preciso con tu hora de salida. Ni un minuto más, ni uno menos. Javi sintió cómo la presión arterial le subía. Esto no era una revisión de rendimiento, era una auditoría personal. No creo que mis horas de entrada o salida afecten a la calidad del entregable, Renata. Afectan a la percepción de tu compromiso, y en Stratos la percepción es la realidad. Cuando la Junta te vea como el hombre que corre a casa a las 18:30, mientras todos los demás se queman las pestañas, ¿qué creerán?
Creerán que tienes otras prioridades más importantes que la empresa. Ella se inclinó hacia adelante. El brillo en sus ojos hizo que Javi deseara que el suelo se lo tragara. Necesito saber que no hay variables imprevistas. Si tienes una segunda fuente de ingresos que te distrae, quiero saberlo. Si tienes problemas familiares, quiero saberlo. Javi apretó el puño bajo la mesa. Problemas familiares. La frase resonó con la frialdad de una amenaza. No tengo problemas familiares. Ah, ¿no? ¿Y qué es lo que te espera en casa con tanta urgencia, Javier? Javi había preparado respuestas para esto durante años. Una mujer enferma, un hobby que requería su presencia, un curso nocturno de máster. Pero Renata no buscaba una excusa, buscaba la verdad. Y la mentira, si era descubierta, sería devastadora. El silencio se hizo interminable, roto solo por el murmullo de la ciudad que luchaba por entrar en el despacho. Renata Montes esperó, paciente y depredadora. ¿Tienes pareja estable?, preguntó. No, Renata. ¿Tienes responsabilidades de cuidado? ¿Algún familiar dependiente? No. Ella frunció ligeramente el ceño. Javi estaba siendo evasivo y eso la irritaba. Ella atacó directamente, quitándose las gafas de lectura y apoyándolas con un golpe seco sobre el cuarzo. Bien, entonces, vamos a ser francos, Javier. Dime por qué eres el único gestor de proyectos senior que jamás se queda más tarde de las 19:00. ¿Vives solo? La pregunta era simple, pero era un disparo dirigido a la única fisura en su armadura. Si respondía que sí, la máscara se mantendría, pero tendría que justificar la disponibilidad absoluta, lo que era inviable. Si respondía la verdad, exponía a Elena. Javi tomó una bocanada de aire helado, sintiendo el peso de su hija en sus hombros. Había llegado el momento de la verdad, no porque quisiera, sino porque el riesgo de la mentira era mayor que el de la honestidad forzada. No, Renata, no vivo solo. Ella se mantuvo inmóvil, esperando el resto de la confesión. Su mirada no lo soltó. Soy papá soltero. La palabra papá sonó extraña en el ambiente aséptico del despacho. Una palabra cálida y doméstica, completamente fuera de lugar entre gráficos de fusiones y cifras millonarias. Renata no reaccionó con sorpresa ni con simpatía. Su mente, Javi podía verlo, era un procesador de datos evaluando esta nueva información. ¿Papá soltero?, repitió, paladeando las palabras. Era un concepto que claramente no se había cruzado en su camino profesional. ¿Y cuántos años tiene? 7. Elena. 7. Renata asintió lentamente, sus labios curvándose en una sonrisa pequeña, terriblemente calculada. Y eso es lo que te obliga a abandonar tu puesto exactamente a las 6:30. El toque de queda. Me obliga a la responsabilidad y lo compenso con eficiencia, como he demostrado en mis entregables. Renata se levantó, rodeando la mesa de cuarzo. Javi se tensó. Ella caminó lentamente hacia la puerta principal del despacho, de madera maciza y detalles de acero. No, lo que demuestras, Javier, es la necesidad de un nuevo nivel de compromiso. Uno que me asegure que esta nueva variable, señaló el aire con el dedo refiriéndose a Elena, no va a hundir Fénix. Renata llegó a la puerta y la cerró con un chasquido suave, pero definitivo. La presión se disparó en la sala. El mundo exterior, Madrid y su promesa de rutina segura quedaba sellado fuera. Javi estaba atrapado. Ella se giró, con la espalda apoyada en la madera oscura.
La sonrisa desapareció, reemplazada por una mirada que Javi solo podía describir como fría satisfacción. «Excelente», dictó, la voz baja y sin matices, como tallada en hielo. Había encontrado la palanca, el control definitivo sobre su gestor más reservado. Había invadido su territorio para garantizar que entiendo perfectamente tu entorno y tus prioridades y que no hay margen de error en Fénix. Hoy cenamos en tu casa. Javier sintió el aire salir de sus pulmones, no por la fuerza de la orden, sino por la precisión quirúrgica del golpe. Renata no estaba pidiendo un informe, no estaba exigiendo horas extra, estaba reclamando la propiedad de su vida entera. Había invadido el último reducto, la frontera que él había defendido con celo durante años. Su rol de padre. El despacho, de repente, se sintió pequeño y sofocante. La madera oscura y los acristalamientos actuando como barrotes dorados. «Renata, espera». Javier se enderezó, intentando inyectar algo de control en su voz, aunque por dentro sus entrañas se retorcían en un nudo frío. «Mi casa no es una sala de juntas». Renata giró lentamente desde la puerta, su expresión pulcra e inalterable. Sus ojos, dos pozos de agua helada, lo recorrieron de la cabeza a los pies. «Lo sé, es tu entorno, el que moldea tus prioridades. Y dado que Fénix representa el 40% del ingreso proyectado para el trimestre, debo asegurarme de que entiendo esas prioridades. No hay margen para distracciones, Javi, ni domésticas, ni de ningún tipo. ¿O acaso prefieres que reasignemos Fénix a alguien con un enfoque más singular?» La amenaza era tan directa como una bala de plata. Javi tragó saliva. Reasignar Fénix significaba un despido silencioso y rápido. Significaba no pagar la hipoteca, no cubrir el campamento de verano, desmantelar la estabilidad que había luchado por construir para Clara. «No, Fénix es mío y lo entregaré a tiempo», asintió, aceptando la derrota temporal. «Pero tenemos que ser prácticos. Mi hija, Clara, tiene 7 años. Tiene una rutina estricta. Cenas a las 8, hora de lectura y a dormir. Podemos cenar, podemos hablar de Fénix, pero será breve. Y, por favor, nada de temas de trabajo delante de ella». Renata esbozó una mueca que apenas perturbó la simetría perfecta de su rostro. «No te preocupes por mi discreción, Javier. Sé manejar a los niños. Y cuanto a la brevedad, cenaremos el tiempo que sea necesario para que yo considere que mi inversión en ti y en Fénix está segura». Ella se puso el abrigo, un bulto de cachemira gris grafito. Él sabía que había perdido la negociación. La cena no era una reunión, era una inspección. Y el producto inspeccionado era su vida. «Bien, iré por mi coche. Te enviaré la dirección». «No, yo conduzco. Necesito ver cómo gestionas la transición del profesional al padre», dictó Renata, recogiendo su bolso de piel con la misma indiferencia con la que podría recoger una factura. El viaje en el coche de Renata, un Audi A8 impoluto, fue un ejercicio de asfixia silenciosa. Renata conducía con una precisión casi robótica por el tráfico de la M30, manteniendo una distancia profesional que contrastaba brutalmente con el destino íntimo al que se dirigía. Javi envió un mensaje de texto frenético a Marisa, la niñera que acababa de salir, pidiéndole que volviera inmediatamente, con la excusa de que había olvidado algo importante y que vigilara a Clara por si acaso, mientras él hacía un arreglo rápido para la cena. «Tu ritmo cardíaco es notablemente elevado, Javi», comentó Renata de repente,
sin apartar los ojos del camino. Los gestores de proyectos deben ser maestros en la gestión del estrés, no víctimas de él. ¿Es habitual esta reacción cuando se te saca de tu zona de confort? Estoy gestionando una emergencia logística, Renata. Una que es ajena al entorno laboral, pero vital para mi estabilidad, respondió Javi con firmeza forzada. No es estrés, es eficiencia. Necesito llegar y asegurarme de que mi hija no se asuste por la visita inesperada de mi jefa a las 7:30 de la tarde. Excelente. Demuestra esa eficiencia. Dime, ¿cómo se traduce esa planificación de contingencia doméstica al cronograma de entrega de Fénix? ¿Cuáles son tus vulnerabilidades? ¿La niñera? ¿La logística alimentaria? Quiero una visión 360, Javier. Javi se encogió en el asiento de cuero, sintiendo que cada palabra de Renata era un pequeño taladro perforando su coraza. Llegaron a un bloque de pisos modestos, aunque bien cuidados, en el barrio de Tetuán. No era Chamberí, no era La Moraleja, era clase media alta trabajadora. Renata escaneó la fachada. Entendido, cercanía al centro de negocios, pero espacio para una familia. Compromiso geográfico, murmuró, como si estuviera analizando un plano de riesgos. Javi salió del coche y se apresuró a subir. Renata iría detrás en 5 minutos. Esos 5 minutos eran todo el margen que tenía. Al abrir la puerta, el olor a galletas recién horneadas y el caos controlado de una vida de 7 años le golpearon. Clara estaba en el salón, dibujando en la alfombra, rodeada de ceras de colores. «¡Papá, llegas pronto!», exclamó Clara, levantándose de un salto. «Cielo, escúchame, esto es importante». Javi se arrodilló, tomándola de los hombros. Sus ojos, azules y llenos de luz, eran su única brújula. «Una colega mía, muy importante, va a venir a cenar. Es un encuentro de trabajo, muy rápido. ¿Recuerdas a mi jefa? Se llama Renata». Clara frunció el ceño. «¿La de las llamadas de noche?». «Esa misma». «Cariño, necesito que seas mi ayudante de protocolo. Sonríe, di hola con mucha educación y luego te vas a la habitación a jugar con tus libros. ¿Puedes hacerlo por papá?». Clara, siempre su aliada, asintió con seriedad profesional. «¿Hay que esconder la plastilina?». «No, pero vamos a poner esto aquí». Javi empezó el saneamiento de emergencia. Corrió a la nevera, sacó la bandeja de lasaña precocinada que había comprado el domingo. Odiaba recurrir a eso, pero no había tiempo para su estofado lento. Recogió los folletos del colegio de la encimera, los tiró en un cajón. Quitó el imán de la nevera con el horario de natación y el dibujo de un unicornio. La casa tenía que parecer un showroom de eficiencia, no un hogar lleno de vida. Marisa llegó justo a tiempo, jadeando. Javi le explicó la situación en susurros y le pidió que vigilara de cerca la dinámica con Clara. El timbre sonó con la precisión de un reloj suizo a los 5 minutos. Javi abrió la puerta. Renata estaba en el umbral, con su abrigo perfectamente abrochado, observando el pequeño pasillo con una calma que lo desarmó. «Bienvenida a mi oficina de contingencia», musitó Javi, intentando una broma que cayó en el vacío. Renata entró y el aire en el piso cambió. La calidez del hogar pareció evaporarse, dejando tras de sí un vacío profesional. Sus ojos no se detuvieron en la decoración, funcional, IKEA, mezclado con alguna pieza antigua, sino en los puntos críticos de la logística. La ubicación de la mochila de Clara junto a la puerta, la distancia de la cocina al salón, la falta de desorden evidente que sugería un régimen
de limpieza estricto. Es un espacio adecuado, Javier. Optimizado, por lo que veo, comentó desabrochándose el abrigo. Clara apareció en el umbral del salón, con el pelo castaño recogido en una coleta y la expresión seria que su padre le había pedido. «Buenas noches», dijo Clara con voz pequeña pero clara. Renata se inclinó ligeramente, sin romper la postura, evaluando a la niña con la misma intensidad que aplicaba a un balance financiero. «Buenas noches, Clara. Eres muy formal. Tu padre es un hombre muy ocupado. Me alegro de conocer al motor detrás de su agenda». Javi sintió un escalofrío. La palabra motor era una designación profesional, no un cumplido. «Si me disculpa, tengo que preparar unos dibujos para mi clase», dijo Clara, recogiendo sus lápices con diligencia inusual. «Excelente gestión del tiempo», dictó Renata, dedicándole una sonrisa mínima, antes de volver la atención a Javi. «Veo que la disciplina es una prioridad. Muéstrame dónde trabajas habitualmente». Javi la condujo a la mesa del comedor, que funcionaba como su centro de operaciones nocturno. A un lado, un portátil corporativo. Al otro, los libros de texto de Clara. Aquí, es una mesa grande, lo suficientemente amplia para compartir. «O para que el trabajo interfiera con el ocio», puntualizó Renata, deslizando el dedo sobre una pequeña mancha de témpera seca en el borde de la madera. «¿Y qué hay de la cena? No queremos que mi presencia descarrile tu logística alimentaria». Javi sintió un rubor de vergüenza por la lasaña. «Será algo rápido, lasaña casera. Está en el horno». «¿Casera? ¿O asistida por el supermercado? No importa. La eficiencia es el objetivo, no la gastronomía. Siéntate, Javier, y háblame de Fénix. Pero no como lo harías en la oficina. Háblame de los riesgos que realmente te quitan el sueño». Se sentaron. La mesa, destinada a las comidas familiares, se había transformado en un escritorio de interrogatorio. La luz del techo proyectaba sombras duras. «Los riesgos están mitigados en el plan de contingencia, Renata. Hemos previsto». «Detente, deja de recitarme el manual». La voz de Renata era baja, una corriente subterránea de autoridad. «Te pregunté qué te quita el sueño. ¿Qué hace que tu mente, esa mente que tienes que dividir entre el código fuente y el horario escolar, se estremezca?» Javier apretó la mandíbula. Había pasado la vida profesional entrenándose para no mezclar esos mundos. El único riesgo real para Fénix es la sobrecarga de trabajo no prevista. Si el equipo clave colapsa, no hay plan de contingencia que lo salve. Y tú estás al borde del colapso, Javier. ¿Es clara la cuerda que te ala al descanso cuando deberías estar revisando el último release? Renata se reclinó, cruzando las manos con una elegancia depredadora. «Clara, es la razón por la que soy metódico y eficiente. No es una distracción, es un ancla. Me obliga a ser mejor. No tengo tiempo para el desperdicio. Pero el tiempo que no gastas desperdiciando lo gastas aquí, asegurando que esta niña crezca». Renata señaló hacia el pasillo, donde se oía el débil murmullo de Clara jugando en su habitación. «Y eso me lleva a la conclusión de que hay límites infranqueables. ¿Es cierto?» Javi sintió que la temperatura subía en la habitación. Estaba en la trampa. Si admitía límites, admitía falta de disponibilidad absoluta. Si mentía, ella lo sabría. «Todos tenemos límites, Renata. El mío es que no sacrifico la estabilidad emocional de mi hija. Esa es mi prioridad no negociable. Pero esa prioridad asegura mi compromiso profesional.
Si mi base es estable, mi rendimiento es estable. Renata asintió lentamente, procesando la información como un algoritmo. El temporizador del horno sonó con un pitido estridente, un sonido molesto, doméstico. Javi se levantó, aliviado por la interrupción. La cena. Mientras Javi servía la lasaña en los platos, Renata se levantó para mirar un pequeño tablón de corcho que Javi había intentado cubrir parcialmente con un recibo grande. Había fotos, Clara disfrazada de mariposa, un dibujo con la letra infantil que decía «Papá es mi héroe», una nota rápida sobre la reunión de padres. «La lasaña huele, aceptable», dijo Renata, volviendo a la mesa, ignorando el intento de Javi de ocultar el tablón. Se sentó, tomó el tenedor y probó un bocado con una concentración de crítico gastronómico. «Dime, Javier, ¿cuánto tiempo has invertido en la preparación de esta comida?» 10 minutos de horno. Estaba lista. Falsa eficiencia. La gestión de riesgos no debe depender de elementos precocinados. Si algo falla en la cadena de suministro, no estamos hablando de la cadena de suministro, Renata. Estamos hablando de una cena rápida de martes. Estamos hablando de tu capacidad de reacción ante lo inesperado, de la delegación de responsabilidades. Veo que inviertes en lasaña precocinada. Delegas con la misma facilidad en el proyecto Fénix. O tu necesidad de control se extiende a cada aspecto de tu vida, creando cuellos de botella. Javi sintió una punzada de rabia. La lasaña, su intento de decencia doméstica, estaba siendo usada como arma. Delego cuando tengo la seguridad de la competencia. En Fénix, delego. En casa es mi responsabilidad. No hay paralelismo válido. Renata dejó el tenedor y lo miró fijamente. La frialdad de su mirada era casi tangible. El paralelismo es el tiempo, Javi, el recurso más finito de todos, y el recurso que tu hija te reclama de forma inevitable. ¿Qué haces cuando Fénix requiere las horas que son sagradas para esta cena, para este ritual de papá y yo? Antes de que Javi pudiera responder, Clara salió de su habitación frotándose los ojos. El ruido de la cena la había distraído. «Papá, mi goma de borrar se ha perdido. ¿Puedes ayudarme a buscarla?» El corazón de Javi se aceleró. Era el momento exacto que temía. El choque de mundos, sin filtros. Se levantó inmediatamente, su atención ya totalmente desviada. «Claro, cielo. En un momento estoy contigo. Ahora, papá, la necesito para el dibujo de la clase». Renata observaba la escena con la curiosidad desapasionada de un científico examinando una reacción química. Javi se giró hacia ella, con una disculpa implícita en sus ojos. «Disculpa, Renata, asunto urgente». «No te disculpes, ve, es la variable que quería observar. Ve a buscar la goma de borrar». Renata le indicó con un movimiento de cabeza. Su sonrisa regresó por un instante, esa fina línea de satisfacción glacial. «Pero sé rápido, Javier. Mientras buscas esa goma, el reloj de Fénix no se detiene. Y yo sigo cenando». Javi se apresuró hacia el pasillo, sintiendo la mirada de Renata taladrando su espalda, consciente de que, mientras buscaba un objeto insignificante para su hija, su jefa depredadora estaba sola en su comedor, masticando lasaña y evaluando si la fragilidad de su vida personal lo haría fracasar profesionalmente. Había abierto las puertas de su casa y ahora Renata no solo había entrado, sino que se había apoderado de la mesa, esperando a que él volviera de atender la llamada de su verdadera prioridad. La invasión
era completa y la confrontación real, aquella donde se trazarían las líneas de dignidad, apenas había comenzado. Renata estaba sentada a la mesa de comedor de Javier, una pequeña isla de madera pulida que contrastaba con el titanio frío de su traje sastre. Había terminado su porción de lasaña y la había puntuado con el gesto de desinterés de quien inspecciona un producto defectuoso. Sofía, gracias a un milagro de caramelos prometidos y una película de Disney, se había mantenido en su habitación, aunque Javi sentía el temblor de su mundo en cada golpe de olla y cada pausa incómoda. La conversación había pasado de la superficialidad forzada a una disección brutal del currículum de Javi y finalmente a una intrusión personal escalofriante. El Titan Project exige compromiso absoluto, Javier, dijo Renata sin mirarlo, fijando su vista en la estantería donde un diploma corporativo compartía espacio con un dibujo infantil pegado con washi tape. Absoluto. Y absoluto no admite la palabra flexibilidad. Javier apretó los puños bajo la mesa. Había lavado los platos más rápido de lo que nunca lo había hecho en su vida, anticipando esta estocada. Lo entiendo, Renata. Mis entregas han sido siempre puntuales y de calidad. Lo sé, pero la calidad es solo el costo de entrada. La disponibilidad es el activo. Miro este apartamento, Javier. Veo una vida construida para la defensa, para el aislamiento. Una burbuja que has creado. Y las burbujas, Javier, estallan bajo presión. Ella tomó su copa de vino, sin beber. Dime una cosa. La próxima semana, el pitch para los inversores de Singapur. Son jornadas de 16 horas. El sábado y el domingo, esenciales. Necesito que estés en la oficina desde las 7 de la mañana. ¿Tienes cubierta la logística para Sofía? ¿O vas a pretender que un fin de semana entero es tiempo de calidad que puedes sacrificar? La pregunta no era una preocupación, era un arma arrojadiza. Renata estaba exigiendo la rendición de su rol de padre. Javi sintió un calor ascendente en el pecho. Había guardado esa reunión del sábado, la única tarde de la semana en la que Sofía tenía su clase de equitación, algo que amaba. Sofía tiene actividades los fines de semana, pero si es una emergencia, por supuesto que buscaré una solución. Renata sonrió, una curva mínima, afilada. No me hables de soluciones, Javier. Háblame de compromiso. La solución es fácil. Cancela la actividad. El Titan Project va a asegurar tu sueldo y la educación de Sofía durante los próximos 5 años. ¿Vas a sacrificar esa seguridad por el capricho de un pony? El silencio se hizo denso, cargado con el peso de la humillación. Javi sintió que la máscara, la que había usado durante años, la de Javier el Eficaz, sin problemas personales, se estaba desmoronando, revelando a Javi el padre exhausto. Fue entonces cuando la puerta de la habitación de Sofía se abrió lentamente. Sofía, con su pijama de unicornios, se frotó los ojos y se detuvo en el umbral, su pequeña silueta enmarcada por la luz cálida de su cuarto. Había oído el tono de voz de su padre, grave y tenso, y el sonido desconocido de esa mujer en su casa. «Papi, ¿está todo bien?», preguntó Sofía con una voz diminuta que, para Javi, era más fuerte que cualquier sirena de alarma. Javier se giró hacia su hija, su semblante transformándose del gestor de proyectos intimidado al padre protector. Iba a tranquilizarla, a mandarla de vuelta a la cama con una mentira dulce, pero Renata se adelantó.
no lo hizo con crueldad abierta, sino con la eficiencia fría de quien gestiona un activo secundario. Tu padre está ocupado ahora, cariño. Hablamos de cosas de adultos, dijo Renata, dirigiéndose a Sofía, pero manteniendo su mirada fija y dominante sobre Javi. Era un mensaje claro. Maneja a tu distracción. Javier sintió que la sangre le hervía. Durante años había tolerado la manipulación, el secretismo, la ansiedad diaria por si una llamada arruinaba un momento familiar. Lo había hecho por Sofía, por la promesa de seguridad. Pero en ese instante, al ver la mirada confusa y asustada de su hija, se dio cuenta de que la seguridad que buscaba ya estaba comprometida. Estaba vendiendo su paz y la de Sofía por un salario. Se levantó, su silla raspó el suelo de madera con un sonido gutural que rompió la atmósfera controlada. Se acercó a Sofía, se arrodilló y la tomó en un abrazo fuerte, protector, susurrándole al oído: «Vuelve a la cama, princesa. Ahora mismo voy». Luego se puso de pie y se giró hacia Renata. Su voz no era la de un subordinado. Era la voz de un hombre que acababa de redescubrir su centro. «Renata», dijo Javi, usando su nombre de pila por primera vez sin la reverencia forzada del entorno corporativo. «Lo que acabas de hacer no es gestión de personal, es invasión. Y lo que estás pidiendo no es dedicación, es la abdicación de mi vida personal». Renata se enderezó. Su expresión de frialdad se rompió por una leve sorpresa. Pocos le hablaban así. «Javier, te recuerdo que eres un eslabón y el mercado es feroz. Estás jugando con el futuro de esa niña». «No, yo estoy protegiendo su presente y el mío. Tú no entiendes la palabra equilibrio, Renata. Solo entiendes la palabra control. Y mi vida ya no es controlable por ti». Javier caminó hasta la puerta principal y la abrió con un gesto firme. El aire frío de la noche madrileña entró en el cálido apartamento. «Renata, necesito que te vayas». Ella parpadeó. Era la primera vez que la expulsaban de cualquier lugar. Su rostro se cerró, volviendo a la máscara de hielo. «Estás cometiendo un error que te costará tu carrera, Javier. Estás dejando ir el Titan Project». «El Titan Project es un proyecto. Ser padre es mi vida», contestó Javi, su voz calmada y definitiva. «Si mi carrera depende de que yo actúe como si mi hija no existiera, entonces esa carrera no me interesa. Prefiero la bancarrota moral de mi cuenta corriente que la bancarrota moral de mi alma». Renata no se levantó de inmediato. Se quedó sentada, analizando a Javi, tratando de encontrar el ángulo, la debilidad que siempre lograba explotar. Pero no había ninguna. Javi ya no estaba defendiendo, estaba estableciendo un hecho. Había elegido. Finalmente, se puso de pie. Su movimiento era preciso y sin prisas, envolviendo el poco espacio que quedaba en la habitación. «Bien, has tomado una decisión. No asumas que tienes que venir a la oficina mañana. Te enviaré un correo», dijo Renata, y la frialdad de su promesa fue más cortante que una amenaza abierta. Ella recogió su bolso de diseñador y caminó hacia la puerta. Antes de cruzar el umbral, se detuvo, mirando el interior modesto y desordenado de la casa, no con desprecio, sino con una especie de piedad clínica. «Es una pena, Javier. Eres bueno, pero no eres implacable. Y en este juego, solo los implacables sobreviven». «Sobrevivir no es lo mismo que vivir, Renata», respondió Javi y cerró la puerta, suavemente, definitivamente. El clic
de la cerradura fue el sonido más liberador que había escuchado en años. Se apoyó contra la puerta, sintiendo cómo la tensión acumulada durante meses, años de mantener el secreto, el miedo al despido, la necesidad de esconder su identidad de padre, se desprendía de él como una armadura caliente. El silencio era casi ensordecedor. Solo se escuchaba el murmullo de la televisión de Sofía. Javi se acercó a la habitación de su hija. Se deslizó en la cama junto a ella, inhalando el aroma a champú de fresa y a galletas. Sofía, al sentir el peso de su padre, se acurrucó contra su pecho, con el unicornio de peluche entre los dos. ¿Se fue la señora de trabajo, papi? Se fue, Sophie. Se fue. Y está todo bien. Javier la abrazó fuerte. Todo está perfecto, mi amor. Mejor que nunca. Javier había perdido el Titan Project. Mañana estaría desempleado o en proceso de serlo. Tendría que enfrentarse a la realidad de buscar trabajo en un mercado exigente, con el estigma de una salida abrupta. La seguridad financiera se había evaporado como el vapor de agua en el aire de Madrid. Pero mientras acariciaba el pelo suave de su hija, sintió una paz que el sueldo más alto del mundo no podía comprar. Había pasado la última década pensando que la paternidad era un lastre que debía ocultar para ser digno de su trabajo. Había permitido que el miedo al fracaso lo convirtiera en una sombra de sí mismo. Hoy, al elegir abiertamente la dignidad sobre la conveniencia, el padre se había tragado al gestor de proyectos. La verdadera epifanía no era que podía hacerlo todo. La epifanía era que no tenía que hacerlo todo. No tenía que encajar en la horma de un sistema que valoraba el rendimiento sobre la humanidad. Al día siguiente, el correo de recursos humanos llegó. Una notificación fría y profesional sobre la finalización de la relación laboral por incompatibilidad con los requisitos del proyecto. Javier lo leyó sentado a la mesa de la cocina, tomando un café con Sofía a su lado, pintando un dibujo frenético de un pony multicolor. Cuando terminó el café, Javi guardó el móvil. En lugar de empezar a enviar currículums desesperadamente, recogió los dibujos de su hija y miró la ventana. El sol de la mañana era brillante, inusualmente alegre para un día de despido. Oye, Sophie, ¿qué te parece si vamos a ver si quedan huecos para ese campamento de verano en la sierra? Sofía levantó la cabeza, sus ojos brillando. ¿De verdad, papi? ¿No tienes que ir a trabajar? Javier sonrió. Era la sonrisa más sincera y menos estresada que había tenido en años. No, hoy mi trabajo es ser tu padre. Comprendió que el fracaso no había sido perder el trabajo. El fracaso habría sido ganar el ascenso a costa de perderse a sí mismo, de perder la confianza de su hija y de traicionar la única promesa que importaba: proteger el hogar, la pequeña burbuja que había construido no como defensa, sino como santuario. La seguridad económica era reemplazable. El tiempo perdido, la dignidad cedida, eso sí era irrecuperable. Javier Rojas había dejado de ser un eslabón reemplazable en la cadena corporativa. Era un padre. Y esa, se dio cuenta mientras salía a la luz del sol con su hija de la mano, era la única promoción que siempre había querido.